Vamos a hacer un pequeño repaso de las propiedades de la materia. Si las sustancias son metálicas, esto ya lo habíamos visto, así que medio rapidito para poder llegar a lo que necesitamos ver hoy. Sustancias metálicas. ¿Qué propiedades tenían los metales? Que tienen, no tenían, tienen. ¿Qué propiedades? ¿Se me fueron? ¿Qué pasó? Son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿qué más? Profe, ahora que comenzamos a ver. Propiedades de las sustancias. Es lo que nos falta de la serie 4. Algo ya habíamos adelantado, que era iónicas y covalentes. Pero para poder analizar la de moleculares, necesitábamos ver polaridad primero. Por eso esto no lo habíamos podido hacer antes con las moleculares. Nos faltaba eso. Entonces, dentro de las propiedades de las sustancias, como analizo las propiedades, tiene que ver con la unión química. Las sustancias metálicas, ¿se acuerdan que los metales están formados por cationes? Son redes cristalinas de cationes con electrones deslocalizados. ¿Sí o no? Díganme si se acuerdan. Esos electrones, como los metales son de muy baja electronegatividad, los electrones quedan deslocalizados, sueltos dentro de esa red cristalina. Eso es lo que le da a los metales la propiedad de poder conducir con mucha facilidad la corriente eléctrica, poder conducir con mucha facilidad el calor, ser dúctiles, ser maleables. Según el metal van a tener temperaturas de fusión un poco más altas, por ejemplo el hierro, o más bajas, como por ejemplo el plomo. Eso ya es más característico de cada metal. Pero básicamente sus propiedades se pueden deducir con el modelo de unión metálica. Después están las sustancias iónicas, que también habíamos visto las propiedades. ¿Cómo están formadas internamente las sustancias que son iónicas? Por un metal y un no metal. Bueno, está bien, hay una transferencia electrónica y entonces sus partículas, ¿cómo son? ¿Qué son las partículas? Más prolijo. Negativas y positivas, ¿no? Bien, ¿cómo se llaman? Cationes y aniones. Bien, cationes y aniones, ¿sí? Por ejemplo, yo lo hago un poco más prolijo con esto. Unas son cationes y las otras son aniones. Un elemento que tiene tendencia a ganar y un elemento que tiene tendencia a ceder, y entonces se encuentran y se atraen por fuerzas electrostáticas, ¿no? ¿Cómo será la atracción entre un catión y un anión? ¿Una atracción fuerte o débil? Entre una carga positiva y una carga negativa. Fuerte. Fuerte. Hay mucha atracción entre este anión y este catión, y por lo tanto, como hay tanta atracción, ahí, ¿cómo son las temperaturas de fusión? Más o menos, lo voy a hacer un poco más prolijo. Altas. ¿Sí? Muy altas. ¿Por qué? Porque se necesita mucha energía para romper esa estructura cristalina, y vamos a ponerle, a ver, a esto es negativo. A esto le vamos a poner, por ejemplo, positivo a los rojos y negativo a los verdes, y entonces esta atracción que hay entre esta carga positiva y esta carga negativa es muy alta, y entonces me cuesta mucha energía vencer esa atracción, y entonces me cuesta mucha energía pasar esto del estado sólido al líquido, del líquido al gas, por ejemplo. En el estado sólido son sustancias que tienen altas temperaturas de fusión,
todos son sólidos a temperatura ambiente, ¿pueden conducir la corriente eléctrica? Tienen partículas con carga, ¿pueden conducir la corriente eléctrica? Sí. Sí, ¿en qué situación? No siempre. O sea, si están sólidos tienen partículas con carga, pero en el estado sólido, tanto catión como anión, lo único que pueden hacer es vibrar en el lugar de esa red cristalina. Entonces, por más que venga una corriente de electrones por acá, no hay quien desplace esas cargas y la corriente siga circulando por acá. Es decir, en el estado sólido no tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica porque no pueden trasladar los electrones. Cuando están líquidos o cuando están disueltos en agua, por ejemplo, en solución, esas partículas, cationes y aniones, sí se pueden desplazar, sí se pueden mover, y entonces sí tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Entonces, las sustancias metálicas son conductores de primera clase, pueden conducir siempre y no tienen una alteración. El metal puede conducir la corriente eléctrica siempre. Ahora, las sustancias iónicas son conductores de segunda clase porque los aniones pueden despojarse de sus electrones, los cationes pueden ganar electrones y entonces así completar el circuito eléctrico, pero eso se va gastando, ¿no? El anión que deja su electrón se transforma en un átomo. El catión que gana el electrón se transforma en un átomo. Entonces va a haber ciertos cambios químicos que van a hacer que eso pueda conducir la corriente eléctrica, pero tiene una vida útil, como una pila, como una batería, ¿sí? Hasta que esas reacciones químicas me lo permitan, cuando se acaba la materia prima, se acaba la conducción. ¿Mm? Bueno, y después vienen las sustancias moleculares, y ahí es donde vamos a trabajar ahora. Pero yo quería marcar las otras porque me daban un pantallazo de cómo eran las otras, ¿no? Sustancias moleculares están formadas por ¿qué? O sea, metálicas, cationes y electrones deslocalizados. Iónicas, cationes y aniones. ¿Y moleculares? ¿Por qué van a estar formadas? Lo dice la palabra. Moléculas. Muy bien, por moléculas. Las moléculas adentro, ¿qué unión química tienen? Adentro de la molécula. Adentro de la molécula, unión de tipo covalente. 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 ¿Sí? Adentro, internamente la unión es covalente. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, un vaso con agua, no tengo una molécula de agua, tengo millones, 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 millones de moléculas de agua. ¿Cómo hacen esas moléculas de agua para estarse atraídas entre sí y mantenerse en el estado líquido? Debe haber algo entre las moléculas que permita que esas moléculas se mantengan juntas. Y ese algo es lo que se llama fuerzas intermoleculares. Las moléculas entre ellas, porque son partículas independientes, tienen lo que llamamos fuerzas intermoleculares, que es lo que se justifica que aparezcan las sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso. O sea, las fuerzas que hay entre moléculas. O sea, adentro de la molécula intramolecular, la molécula tiene unión covalente. Entre las moléculas, una molécula con otra, esto es entre moléculas, y ahí marco la diferencia, no es uniones covalentes, sino que entre moléculas hay fuerzas intermoleculares. Y entonces hay distintos tipos de fuerzas intermoleculares. Existen unas fuerzas que aparecen en todas las moléculas, se llaman fuerzas de London. Por ejemplo, para que lo entendamos sencillo, si yo tengo el gas helio, ¿saben cuál es el gas helio? ¿Que se usa para qué el helio? Es un gas noble. Para inflar.
Muy bien, para los globos es menos denso que el aire y entonces el globo queda suspendido, va hacia arriba, ¿no? El helio es un átomo, funciona como una molécula monoatómica y que tiene solo 2 electrones. Entonces, esa sustancia cuando está gaseosa tiene sus 2 electrones moviéndose en su orbital 1s tranquilamente. Entonces esto no tiene ni un polo positivo ni un polo negativo. Si yo empiezo a comprimir ese gas y empiezo a juntar las moléculas, esta molécula de helio se acerca a otra molécula de helio. Entonces, ¿qué pasa? Esta que también estaba tranquilita con sus 2 electrones, empieza a encontrarse con la nube de esta y entonces empiezan a molestar. Cuando esto y esto se acercan mucho, lo que puede ocurrir es que este electrón de esta repele al electrón de la compañera. Y entonces, en un instante, podría pasar que este electrón que estaba acá se aleje de este porque se acercó mucho y se viene para acá. Fíjense lo que pasó ahí, por ejemplo. En este momento, por la cercanía de la molécula de al lado, acá se generó, acá se generó una densidad negativa y acá se generó una densidad positiva. Una molécula que no tenía polos, se le generó este dipolo transitorio. Eso dura muy poquito tiempo, instantáneamente se acomoda. Pero ese segundo que duró este dipolo transitorio, dipolo permanente, dipolo inducido, dipolo momentáneo, sirve para que otra molécula de helio que yo tenía por acá, los electrones se alejen y se ubiquen también por este lado. Y entonces, esta molécula me va a quedar también con una densidad positiva acá y una densidad negativa acá. ¿Qué pasa acá en el medio? Entre esta zona que se generó este dipolo transitorio, dipolo momentáneo con una densidad de carga negativa y este dipolo momentáneo con una densidad de carga positiva. ¿Qué va a pasar ahí? Acá. ¿Habrá atracción o rechazo acá? Se atraen, ¿sí? Entonces, esa es lo que llamamos fuerza de London. Es una fuerza que se da entre dipolos transitorios, dipolos momentáneos, va a haber dipolos transitorios que se generan espontáneamente, y eso hace que la molécula de al lado pueda tener un dipolo inducido. Una induce al de la otra. Constantemente esto vuelve a su situación normal, pero ahí molestó al siguiente, y esto como una reacción en cadena. Y se van sosteniendo atraídas esas moléculas. De hecho, si ustedes licuan el gas helio y mueven el tanque de helio, adentro tiene ruido de que eso está líquido. Bueno, ¿y cómo es que está líquido? Apreté tanto esas moléculas, reduje tanto el espacio en donde podían estar, que lo terminé comprimiendo y lo terminé licuando. Y entonces, entre esas moléculas cercanas unas a otras, se dan estos dipolos transitorios o fuerzas de London. ¿Se entiende? Ahora, ¿de qué depende? Las fuerzas de London se dan en todas las moléculas, polares, no polares. Lo único que la que es no polar solo puede tener fuerza de London, porque no tiene polos naturalmente. Ahora, si yo en lugar de tener helio hubiera tenido neón, el neón ya tiene 10 electrones. La posibilidad de tener dipolos transitorios es mayor. Así que la fuerza de London crece con el número de electrones de la molécula. Cuanto más electrones tiene la molécula, más intensa es la fuerza de London. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿Cómo es este último, profe? ¿el que voy a poner ahora? No, a mayor electrones en Cuanto la más molécula. electrones tiene la molécula, más posibilidad de que se hagan dipolos transitorios. Vos tenés 2 electrones moviéndose
tenés cierta posibilidad de que moleste a la molécula de al lado y le genere un dipolo inducido. Ahora, si tenés 10, la posibilidad es mayor. Si tenés 106, como por ejemplo el yodo 2, la posibilidad es mayor. De hecho, el yodo 2 es una molécula no polar y es un sólido a temperatura ambiente, porque son tantos los electrones que tiene, que su fuerza de London es bastante intensa como para poder sostener un estado sólido a temperatura ambiente. ¿Sí? Ahora, Profe, ¿la es mayor de qué? ¿cómo? Que dijiste que cuando había más electrones era mayor la posibilidad de que. De dipolos transitorios y de dipolos inducidos, de dipolos momentáneos y dipolos inducidos. Las probabilidades te van aumentando cuanto más electrones tenés, porque viste que hablábamos que había 2 electrones, molestan a la molécula al lado, y bueno, este se encuentra cercano a este, se va para el otro lado. Sí, se rechaza y se aleja. Cuando se alejó, generó un dipolo transitorio. Esa molécula con dipolo transitorio generó un dipolo inducido con la siguiente, y esta con la siguiente, y esta con la siguiente, aunque esto ya volvió a su situación normal o natural, de no tener ese dipolo, pero sirvió para que generara dipolos en otras. Y eso pasa con muchas moléculas a la vez. Después, hay otro caso que por ahí es más fácil de ver, que son las atracciones dipolo-dipolo, o dipolo permanente. Esto sí se da en moléculas polares. Esto sea moléculas polares. Por ejemplo, ustedes tienen una molécula como la que vimos hoy. ¿Solo en polares? Solo en polares. Tienes una molécula como esta, hidrógeno-cloro, cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno hay una unión covalente simple ahí entre hidrógeno y cloro, y yo ya veo, es una molécula diatómica con 2 átomos diferentes. Sí o sí, uno de los 2 átomos atrae más fuerte a los electrones que el otro. En particular, en este caso, es el cloro. Entonces, la nube electrónica está más orientada para el lado cloro que para el lado hidrógeno. Y eso pasa siempre, o sea, siempre el cloro es más electronegativo que el hidrógeno en esta molécula, siempre el polo negativo está sobre el cloro. Entonces, si yo tengo muchas moléculas de cloruro de hidrógeno y estoy en el estado líquido, donde las moléculas ya están un poco más cerca, porque puedo tener estado gaseoso y las moléculas están cada una por su lado, entonces siempre van a ver que los ejercicios dicen cuáles son las fuerzas de esta sustancia en estado líquido. ¿Por qué? Porque es cuando las moléculas se van a acercar. Entonces, cloruro de hidrógeno se va a atraer con otra molécula de cloruro de hidrógeno. ¿Pero por qué parte? Y por la parte hidrógeno se va a atraer la parte cloro, porque esta va a ser la zona positiva de densidad de carga positiva y esta va a ser la zona de densidad de carga negativa. Entonces, acá se va a generar esa atracción que llamamos dipolo-dipolo. Es la atracción entre el polo negativo de una y el polo positivo de la molécula vecina. ¿Cuándo un dipolo es más fuerte? Cuanto más polares, o sea, con la diferencia de electronegatividad. Cuanto más, esto depende más, no tanto del número de electrones como así la de London, esta va a depender de la polaridad del enlace, de la diferencia de electronegatividad. Cuando es más polar, cuanto más diferencia de electronegatividad tiene. Y por último, tenemos otra fuerza intermolecular, que es la que llamamos unión por puente de hidrógeno. Se tiene que dar en moléculas que tienen, obviamente, hidrógeno, tiene que tener hidrógeno, unido a elementos muy electronegativos de la tabla. Los más electronegativos son flúor,
oxígeno y nitrógeno. Así que principalmente el puente de hidrógeno se da con estos tres elementos. Tiene que haber adentro de una molécula, que no quiere decir que tenga solo nitrógeno y hidrógeno, puede ser una proteína y tener nitrógeno y hidrógeno en algún sector, ese sector va a ser el que tenga capacidad de generar puentes de hidrógeno. ¿Cómo es el puente de hidrógeno? Vamos a verlo con el agua, que se ve muy bien. El puente de hidrógeno se da en moléculas que son polares, tienen que ser polares, pero que además tengan estas uniones adentro. ¿No? Entonces, por ejemplo, el agua. El agua tiene forma de ángulo, lo vimos recién, tiene el oxígeno y tiene el hidrógeno. Y hay dos pares de electrones sin compartir. O sea, esta zona del oxígeno es de densidad común. La densidad de carga negativa o positiva es angular. Negativo. Los momentos dipolares no se anulan, entonces acá hay una marcada densidad negativa y acá hay una marcada densidad positiva. El oxígeno es muy electronegativo. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Se lleva este par de electrones de la unión, se lo lleva muy para su lugar, ¿sí? Atrae muy fuerte este par. Tanto que el hidrógeno queda prácticamente desprovisto de sus electrones. No es que lo suelta, porque si no sería una unión iónica, sino que queda bastante debilitado con esa necesidad de tener esos dos electrones. Entonces, ¿qué hace ese hidrógeno? Se acerca mucho al par de electrones sin compartir de la molécula de al lado. Es decir, bueno, parece una unión dipolo-dipolo, porque esta zona de la molécula al lado es de densidad negativa, y entonces ahí se acercó el hidrógeno a la densidad de carga negativa, su positiva. Sin embargo, esta unión que se da acá, creo que no lo puedo encontrar, esta unión entre este hidrógeno y este par de electrones es más fuerte que un dipolo-dipolo. Eso se da por dos cosas, porque hay mucha diferencia de electronegatividad, por eso decíamos con los elementos más electronegativos, este oxígeno, como tanto el flúor como el nitrógeno, se llevan el par de la unión mucho hacia ellos. Entonces el hidrógeno queda necesitando ese par que lo hace estable. Entonces se acerca al par de electrones sin compartir de una molécula vecina. Por eso es necesario que sea polar, que tenga un par de electrones sin compartir. Se acerca al par de electrones sin compartir de una molécula vecina y se estabiliza con esos dos electrones. ¿Sí? Esto es lo que le da al agua propiedades muy particulares. Tiene que ver con siendo una molécula muy chiquita, tiene una alta temperatura de ebullición, hierve a 100 grados, cuando otras moléculas con ese tamaño son gases a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque esta atracción, puente de hidrógeno, es una atracción bastante importante. Ahora, cada molécula, ¿cuántos puentes podría hacer? ¿Qué les parece? Cada molécula de agua. ¿Cuántos puentes puede hacer? Dos. Con este par, Con el otro hidrógeno. con este par va a poder hacer otro con otra molécula, ¿no? Pero los hidrógenos también pueden hacer pares con electrones de otra y electrones de otra. Y entonces van formando redes, principalmente en el estado sólido, que es el hielo. Estas redes que se van armando con esos puentes de hidrógeno, es una estructura muy ordenada la que se forma en el hielo, pero deja espacios libres. Por eso el hielo es menos denso que el agua, porque cuando se generan esos puentes de hidrógeno, esa estructura ordenada es menos compacta que la estructura en el estado líquido del agua. El líquido están más juntas las moléculas que en el sólido, por la presencia de estos puentes de hidrógeno. Entonces, esa cristalización, esa formación de estos cristales de hielo, hace que queden espacios más libres, que las moléculas en sí
generan esos puentes de hidrógeno, pero están un poquito más ordenadas y separadas, y hace que el hielo sea menos denso que el agua. Cuando en el común de las sustancias, su estado sólido es más denso que su estado líquido, en el agua es al revés. ¿Sí? Eso para la vida en la naturaleza es genial, ¿eh? Porque de hecho un lago que se congela puede la vida acuática seguir perfectamente porque esa parte congelada que es el hielo queda arriba de la parte líquida. Entonces por abajo la vida acuática continúa con normalidad y la capa de hielo queda en la parte superior, ¿no? Bueno, esto, vamos a hacer un resumen entonces. Estos son los tres tipos de fuerzas entre moléculas que hay. Las fuerzas de London, las fuerzas dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. Vamos a hacer un resumen. Entonces, en cuanto a fuerzas intermoleculares. Si yo tengo una sustancia que tiene moléculas no polares, ¿cuál es la única fuerza intermolecular que puede hacer? Fuerzas de London. Solamente puede tener fuerzas de London. ¿De color? Solamente puede tener fuerzas de London. Las fuerzas de London crecen con el número de electrones. O sea, si me dan para comparar dos sustancias que son no polares y me dicen cuál hierve a más temperatura o cuál tiene un mayor punto de fusión, y bueno, cuanto más grande sea la molécula, o sea, cuanto más electrones tenga esa molécula, más intensa va a ser esa fuerza de London. Entonces, si me dan para comparar, no sé, como les decía antes, helio con trióxido de azufre, las dos sustancias son no polares. Por lo tanto, esta tiene fuerzas de London y esta también. Pero esta, con el tamaño que tiene en comparación con el helio, va a tener una fuerza de London más intensa y por lo tanto va a tener una temperatura de fusión más intensa. ¿Por qué? Y porque me va a costar más cantidad de energía separar moléculas de trióxido de azufre que separar moléculas de helio. ¿Se entiende el trabajo que vamos a ir haciendo? Acá dice la temperatura de fusión del trióxido de azufre seguro va a ser mayor que la temperatura a la que funde el helio. ¿Sí? O la temperatura que funde, la temperatura que hierve. ¿Por qué? Y porque como en el trióxido de azufre tengo más intensidad de las fuerzas intermoleculares, necesito más cantidad de energía para vencer esa fuerza intermolecular y que las moléculas se separen. Tanto que se separen del sólido al líquido como que se separen del líquido al gas. La fuerza con la que voy luchando es la misma. ¿Sí? Bueno, y después tengo moléculas polares. Las moléculas polares tienen también fuerzas de London, porque esas distorsiones de las nubes electrónicas se dan siempre. O sea, voy a tener también fuerzas de London. Pero además voy a tener dipolo-dipolo o dipolo permanente. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan dos moléculas que tienen más o menos la misma masa o el mismo número de electrones, pero una es polar y la otra es no polar, a igual London, porque tengo el mismo número de electrones, la que sea polar va a tener un plus, digamos, va a tener la misma London que la compañera, pero va a tener además dipolo-dipolo, entonces su temperatura de fusión va a ser más alta. Siempre tengo que comparar sustancias que tienen más o menos
o la misma London y una es polar y la otra es no polar, o las dos son no polares y una tiene menos electrones que la otra. Tengo que tener una variable y algo constante. Profe, no entiendo bien cómo diferenciar en una molécula polar cuando sería una fuerza de London y otra dipolo-dipolo. Suponete que tenés. A ver, déjame pensar los números. Déjame pensar, si vos tenés, por ejemplo, pensando, no se me olvide. Ahí tengo esto, ¿no? Entonces tengo silicio hidrógeno 4. Esta es una molécula no polar, porque es tetraédrica, o sea que solamente va a tener fuerzas de London. Entonces yo digo, esta tiene London. Y tiene en total, fíjense, el silicio tiene 14 y cada hidrógeno 4, en total tiene 18 electrones. ¿Está bien? Y después que me den para comparar con... Esta es la fosfina, tienen que analizar todo como antes, ¿no? Tengo silicio, es tetraédrica, por lo tanto los momentos dipolares se cancelan, es una molécula no polar, y entonces, no polar, no polar, no polar, momento dipolar igual a 0, molécula no polar. Por eso digo solamente tiene London. La fosfina tiene, muy parecido al amoníaco, fósforo, 1, 2, 3 enlaces con hidrógeno, y un par de electrones sin compartir. Por lo tanto, ¿la fosfina es polar o no polar? Tiene forma de pirámide. Polar. Polar. Momento dipolar distinto de 0. Molécula polar. Bueno, y yo tengo que comparar estas dos. Digo, bueno, esta es polar, entonces, esta va a tener solo London, como decimos acá, pero esta de abajo va a tener London y dipolo-dipolo por ser polar. Ahora, la London, cuento los electrones, el fósforo tiene 15 y cada hidrógeno tiene 1, o sea que en realidad también voy a tener 18 electrones. Así que la London de la primera y la London de la segunda no hay prácticamente diferencia. Lo único que esta además tiene dipolo-dipolo. Entonces, ahí marco la diferencia. Pero siempre tengo que tener algo para poder comparar. Por ejemplo, la de arriba eran las dos no polares, una tiene más electrones que la otra. Esta tenía 2 electrones, y esta tiene 8 por cada oxígeno, 8 por 3, 24, más 16 del azufre. ¿Está bien? Esta total tiene 40 electrones. Entonces, las dos tienen London, pero esta va a tener una London más intensa que la primera. Por eso su temperatura de ebullición o de fusión va a ser más alta. En esta, las dos tienen la misma London, pero una tiene además dipolo-dipolo. Y entonces, la diferencia acá la va a ser el dipolo-dipolo. Pero tengo que por lo menos tener algo constante. Cuando voy a tener dificultad es si esta, que es la polar, tiene menos electrones que esta. Entonces digo, bueno, ahí que entra en juego. ¿Que el dipolo es más fuerte, o que la London es más baja, o que la London de la otra es más intensa? Ahí yo ya tengo que tener alguna otra información. No lo puedo hacer tan tajante como esta diferencia. ¿Sí? Entonces acá digo, la temperatura de fusión de la fosfina
seguramente será mayor que la temperatura de fusión del silato. ¿Se entiende el tipo de razonamiento que tenemos que ir haciendo? Ahora vamos a ver. Vamos a ver el último caso y después, si tenemos tiempo, hacemos algún otro ejercicio. Y después están las moléculas que son polares, pero que además tienen unión hidrógeno con flúor, hidrógeno con nitrógeno o hidrógeno unido a oxígeno. Y ahí en ese caso, estas moléculas con estas características van a tener London, dipolo por ser polares, y además puente de hidrógeno. ¿Se entiende? El puente de hidrógeno es más intenso que una dipolo-dipolo, o sea que si tengo dos moléculas que son más o menos del mismo tamaño, una tiene la capacidad de hacer puente y la otra solo hace dipolo-dipolo, la que tiene dipolo-dipolo y puente seguramente van a estar sus moléculas más atraídas que la que no tiene puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Mucho lío? Están muy callados hoy. ¿Qué ejercicio podríamos hacer? Todos. Mucha información por ahí. Sí, fue un montón. Yo sabía que hoy era dar geometría y dar fuerzas en la misma clase es mucho. Pero bueno, se los dejo para que ustedes por eso lo grabé, para que lo asimilen tranquilos y vayan viendo para hacer la ejercitación. Después hay otra propiedad, porque acá nos basamos mucho en esto de la fuerza intermolecular para analizar temperatura de fusión o de ebullición. También tiene que ver mucho con la polaridad de la molécula, con la solubilidad. Por ejemplo, una sustancia que es no polar tiene tendencia a atraerse con otras que también son no polares. Por eso, por ejemplo, si ustedes tienen una mancha de aceite en la ropa, no la pueden sacar con agua, porque el agua es muy polar y el aceite son sustancias no polares, en general los aceites y las grasas. Entonces, por ahí la puedo sacar sí con un solvente orgánico que sea también no polar. Siempre es la afinidad, por ejemplo, agua-alcohol. El alcohol tiene capacidad de hacer London, dipolo y puente, igual que el agua. Entonces el alcohol y el agua tienen mucha afinidad, el etanol con el agua. De hecho pueden disolverse cualquier cantidad de agua con cualquier cantidad de alcohol. Siempre es, cuanto más parecido la fuerza intermolecular, más soluble es una sustancia en la otra. Entonces yo pongo agua y aceite, lo pongo en un vaso y me quedan dos capas, me quedan dos fases. ¿Por qué? Y porque el aceite es no polar y el agua es polar. Yo hago un caldo con alguna carne, con algún pollo que tiene grasa, lo dejan enfriar y van a ver que la capita de aceite queda afuera. De hecho, de esa forma puede ser un caldo desgrasado, ¿no? Lo hacen, después lo enfrían y les queda toda la capa de grasa flotando, sólida, arriba del caldo. Y la pueden sacar perfectamente. ¿Por qué? Porque esa grasa no es soluble en agua. ¿Por qué? Porque las grasas son no polares y el agua es polar. Siempre se dice que lo similar disuelve a lo similar. O sea, cuanto más parecidas son las moléculas en cuanto a su fuerza intermolecular, más afinidad van a tener entre sí. Moléculas que son diferentes. ¿Está bien? Los detergentes que son sintéticos son detergentes que su molécula se hizo de manera tal que tiene una parte polar, por eso puede irse con el agua, o puede actuar con agua, y una parte que es no polar, que me permite disolver las grasas. Entonces puedo lavar un plato sucio con grasa con un detergente, porque una parte me va a ayudar a sacar la grasa, y otra parte
va a hacer que se vaya con el agua. ¿Mm? Es muy atractiva esta parte, digamos, para analizar. Uy, me pasé mucho de la hora.